Los piratas no eran solo maestros en encontrar tesoros, también eran campeones en reparaciones de emergencia. Mientras que hoy, un marinero llamaría al servicio técnico cuando algo se rompe, aquellos hombres del siglo XVII y XVIII tenían que salvar barcos enteros con nada más que lo que podían robar, improvisar o rescatar de anteriores saqueos. Así mantenían sus hogares flotantes lejos de convertirse en arrecifes de coral decorados con esqueletos. Imagínatelo, estás en cubierta, con la resaca todavía martillando la cabeza después de la fiesta de botín de la noche anterior, cuando de repente, ¡boom!, un navío de la Marina Británica decide convertir tu barco en queso suizo. El estruendo del cañonazo resuena como un trueno que te perfora los tímpanos. Ahora el agua te llega a los tobillos y el océano Atlántico entra sin invitación, como un huésped desesperadamente indeseado. No era precisamente el baño matutino que tenías en mente, ¿verdad? La primera regla para tapar un agujero de cañonazo es simple pero desesperante. Todo lo que pueda cerrar la vía de agua se vuelve más valioso que el oro de Potosí. Cuentan que una tripulación del temible capitán Barbanegra llegó a usar las camisas de seda preferidas de su capitán para sellar una brecha de 3 pies de diámetro. Imagina su cara al ver cómo su lujoso guardarropa, comprado con monedas de oro español, terminaba devorado por los peces del Caribe. Pero claro, mejor perder unas camisas de 30 libras esterlinas que perder el barco entero y toda la tripulación. El campeón absoluto de estas situaciones desesperadas era algo llamado estopa, fibras de cuerda vieja empapadas en brea pegajosa. Los piratas siempre tenían un buen suministro almacenado en barriles de roble, porque los agujeros en los cascos eran tan comunes como los dientes podridos en el siglo XVIII. Y créeme, eso era mucho decir, considerando que la higiene dental equivalía a masticar ramitas de árbol de vez en cuando. El alquitrán negro hacía que la fibra fuera completamente impermeable y, al mojarse con agua salada, se expandía, sellando las aberturas como un corcho gigante. Ese improvisado tapón podía marcar la diferencia entre volver a casa con los bolsillos llenos de oro o acabar como un espectáculo submarino permanente para los tiburones. Cuando eso no era suficiente, recurrían a una técnica desesperada llamada feathering, un nombre que sonaba menos dramático de lo que realmente era. Imagina intentar parchear un agujero en tus pantalones, solo que tus pantalones están bajo el agua helada, tienes las manos entumecidas, y si fallas, todos mueren ahogados o devorados. La idea genial, pero peligrosa, era cubrir una vela entera con brea caliente y grasa de ballena derretida, y luego arrastrarla laboriosamente bajo el barco como una especie de gigantesca tirita marina. La presión constante del agua ayudaba a mantenerla pegada al casco agrietado. Era sucio, peligroso, desesperante y tan elegante como un loro borracho bailando, pero funcionaba milagrosamente. Los agujeros por encima de la línea de flotación eran otra historia completamente diferente. Allí los piratas se convertían en improvisados carpinteros marinos. Martillaban tablones de madera rescatados sobre las grietas mientras las balas de mosquete seguían silbando a su alrededor como avispas furiosas. Después sellaban cuidadosamente los bordes con brea caliente que humeaba. La brea, por cierto, se obtenía de la resina de pino caribeño calentada en calderos de hierro hasta volverse negra y pegajosa como melaza infernal. La llamaban oro negro líquido, porque en plena tormenta tropical podía ser tan valiosa como el botín mismo. Algunos piratas especialmente ingeniosos descubrieron que incluso el pan rancio del barco servía para taponar grietas pequeñas pero molestas. Sí, el mismo pan duro como piedra con el que hacían sus bocados miserables podía salvar un barco entero de irse a pique. Al mojarse con agua salada, la miga se hinchaba dramáticamente y sellaba temporalmente la vía de agua como un tapón orgánico.
Me pregunto quién fue el genio desesperado que gritó por primera vez: ¡Nos hundimos! ¡Rápido! ¡Arrojad el bocadillo al agujero! A veces la desesperación extrema abre paso a la invención más extraña e inesperada. Lo peor de todo era que, mientras reparaban frenéticamente, la tripulación se convertía en un blanco fácil para los cañones enemigos. Cada minuto martillando tablones era un minuto sin responder al fuego mortal del enemigo. Clavar un clavo recto mientras los cañones rugían alrededor era como intentar enhebrar una aguja en mitad de un terremoto, sobre un barco que se balancea violentamente, y con alguien lanzándote petardos encendidos a la cabeza. Pero quizá lo más impresionante no eran las técnicas ingeniosas en sí, sino lo increíblemente rápido que tenían que aprenderlas los novatos. No había manual de entrenamiento detallado en una tripulación pirata, ni escuela náutica, ni profesor experimentado. Todo era práctica directa y brutal, casi siempre en las peores condiciones imaginables, bajo fuego enemigo o en medio de huracanes caribeños. Imagina tu primer día a bordo de un barco pirata y que ya te pidan detener una vía de agua mortal con nada más que trapos viejos empapados y brea ardiente que puede quemarte las manos. Eso sí que era una curva de aprendizaje empinada, casi vertical. Por supuesto, tapar agujeros en el casco era solo el comienzo de los quebraderos de cabeza de un pirata veterano. Lo realmente aterrador venía cuando, en medio de un viento feroz del Atlántico Norte, escuchabas ese crujido siniestro desde lo alto, el mástil que decidía rendirse a la vida después de años de batallas navales. Créeme, cuando un poste de 60 pies, del tamaño de 3 elefantes apilados y pesado como una casa entera, se parte con un estruendo que hace temblar la cubierta, no es un evento silencioso. El sonido era como si el mismo diablo decidiera romper el mundo por la mitad. Adiós a la siesta de la tarde y probablemente a toda tu semana de navegación tranquila. Durante la edad de oro de la piratería caribeña, entre 1650 y 1730, uno de cada 4 barcos corsarios sufría daños graves en los mástiles durante sus travesías largas por aguas peligrosas. ¿La razón principal? Madre Naturaleza tenía la mala costumbre de probar cuánto aguante tenía un tronco de roble o pino convertido en poste gigante. Y, sorpresa desagradable, muchas veces no era tanto como los marineros más experimentados esperaban, especialmente después de meses de combates constantes y exposición al clima tropical. Cuando un mástil se rompía completamente, había 2 opciones desesperadas: reemplazarlo completamente o repararlo con lo que tuvieras a mano. Suena más fácil reemplazarlo directamente, ¿no? Pues no, ni por asomo. Los mástiles de repuesto eran tan raros como los políticos honestos en el siglo XVIII, y además ocupaban demasiado espacio valioso a bordo, espacio que servía para cosas mucho más importantes, como ron jamaiquino, oro español, plata peruana o más ron de contrabando. Un mástil de repuesto podía medir hasta 80 pies y pesar tanto como 20 hombres juntos, así que los piratas más ingeniosos se veían obligados a improvisar como verdaderos MacGyver marinos del Caribe. El primer paso era conseguir que la tripulación dejara de gritar y maldecir en 6 idiomas diferentes, lo cual ya era un milagro en sí mismo considerando que la mayoría había bebido ron para desayunar. Luego comenzaba el trabajo real y peligroso. La solución más común era el empalme. Convencer a 2 trozos de mástil roto de que aún eran uno solo y podían soportar las velas. Se alineaban los extremos fracturados con precisión matemática y se envolvían con más cuerda de la que encontrarías en un almacén de orcas españolas. Algunos piratas veteranos descubrieron que si calentaban las cuerdas húmedas con brea ardiente, al enfriarse se encogían y apretaban aún más la unión como un torniquete gigante.
Si tenían la suerte de llevar a bordo aros de hierro forjado, los colocaban a martillazos brutales alrededor de la reparación, como un yeso gigantesco para un hueso de madera fracturado. Todo el proceso complejo llevaba horas interminables bajo el sol caribeño, y un movimiento en falso podía significar empezar de cero completamente, o, peor aún, ver tu trabajo de horas desmoronarse y arrastrar consigo medio aparejo del barco. Era como realizar cirugía mayor en mitad de un huracán tropical. El mayor mástil jamás reparado exitosamente en alta mar pertenecía a un galeón español capturado en 1742 por la tripulación del famoso capitán pirata Calico Jack Rackham. La reparación épica duró 3 días completos. Consumió casi 1000 pies de cuerda encerada, requirió el trabajo de 20 hombres trabajando por turnos y milagrosamente aguantó hasta llegar a puerto seguro en las Bahamas. La tripulación exhausta celebró el éxito bebiendo tanto ron que pasaron 2 días sin poder trepar al mástil recién arreglado para ajustar las velas, lo cual quizá fue una bendición disfrazada, porque sus manos todavía temblaban. La prueba definitiva llegaba después del trabajo. Había que izar la vela lentamente, conteniendo la respiración colectiva y rezando todas las oraciones aprendidas en todos los idiomas posibles, desde español hasta latín eclesiástico. Era como intentar volar un cometa hecho de oro macizo. Sabías que un fallo sería un desastre económico y potencialmente mortal. Toda la tripulación observaba en silencio religioso, esperando el éxito glorioso, o un fracaso tan espectacular que quedaría grabado en la memoria popular durante generaciones. Incluso con la reparación completada satisfactoriamente, había que vigilarla sin descanso durante días y semanas. No era un trabajo de astillero profesional con herramientas especializadas, sino una especie de cinta adhesiva marítima improvisada. Servía perfectamente para llegar a destino, pero no era algo en lo que quisieras confiar tu vida en medio de una tormenta tropical del Caribe. Y aún así, muchas veces no quedaba otra elección que rezar y mantener los dedos cruzados. El mayor desafío técnico, además de la fuerza física requerida, era mantener el equilibrio perfecto en un barco que se movía constantemente como una cuna gigante en mitad de un terremoto submarino. Preparar un mástil fracturado no era diferente de trabajar en una obra de construcción en lo alto de una cuerda floja, pero con el mar Caribe rugiendo violentamente bajo tus pies y tiburones esperando cualquier error fatal. Pero incluso con un mástil firme y bien reparado, un barco pirata no llegaba lejos si sus velas parecían haber pasado por una pelea de gatos monteses del Caribe. Nada deprimía más a la tripulación veterana que ver un lienzo desgarrado por el viento huracanado, ondeando patéticamente como un estandarte de derrota. Coser una vela en alta mar era una tarea absolutamente titánica. Imagina intentar enhebrar una aguja montado en un toro mecánico enloquecido, solo que el toro está en mitad del océano Atlántico y tu hilo es tan grueso como un cordón de zapato de soldado español. Las agujas que usaban los marineros experimentados eran auténticos cuchillos de metal forjado, casi del tamaño de una mano adulta, y pesadas como dagas pequeñas. Eran tan extraordinariamente valiosas que, a veces, se incluían en el reparto sagrado del botín junto con monedas de oro y joyas. Imagina la decepción profunda de recibir una aguja de hierro en lugar de oro reluciente. Pero sin esas agujas mágicas, el barco se volvía completamente un juguete indefenso del viento caribeño. La técnica ancestral se llamaba cosido con palma y aguja, un arte transmitido de generación en generación. La palma era un grueso protector de cuero curtido que los marineros llevaban ceñido en la mano dominante para empujar las agujas gigantes a través del lienzo resistente. Sin él,
sus manos habrían terminado como si hubieran luchado cuerpo a cuerpo con un erizo gigante armado de cuchillas. Incluso con protección de cuero, los remendadores de velas más experimentados tenían antebrazos como herreros catalanes, de tanto tirar y empujar durante horas interminables bajo el sol tropical. Un barco pirata típico del siglo XVIII llevaba alrededor de 7.000 pies cuadrados de velas desplegadas, el equivalente exacto a 3 canchas de tenis reglamentarias. Cada pulgada cuadrada debía revisarse meticulosamente y mantenerse en condiciones perfectas. El hilo no era de costura fina doméstica, sino una cuerda encerada profesional recubierta completamente con cera de abejas virgen para resistir el agua salada corrosiva. Algunos piratas veteranos lo impregnaban además con brea negra, haciéndolo aún más duradero contra los elementos, aunque tan pegajoso y sucio que parecía trabajo de un niño pintando con los dedos en barro. Cuando una vela quedaba demasiado dañada por tormentas o batallas navales, había que improvisar desesperadamente. Los piratas eran maestros absolutos del reciclaje marino. Cortaban velas completamente inservibles para fabricar otras más pequeñas, o las convertían creativamente en ropa de trabajo, sacos para almacenar provisiones o incluso toldos temporales durante las paradas forzosas en islas desiertas. Se cuenta en las crónicas que una tripulación entera del famoso capitán Henry Morgan llegó a dormir en hamacas hechas enteramente de lona de velas viejas. Descansar en tu propio trabajo sudoroso. Lo llamaban entre carcajadas mientras bebían ron bajo las estrellas. El verdadero infierno absoluto era reemplazar la vela mayor principal. ¿Has intentado alguna vez doblar una sábana ajustable doméstica? Pues multiplícalo por 1000, añádele olas gigantes de 20 pies y unas cuantas gaviotas furiosas empeñadas en atacarte como demonios alados. A veces recurrían desesperadamente a saquear barcos mercantes enemigos solo para robar sus mejores sábanas de lino y coserlas como parches de emergencia. Y créeme, no había nada menos temible en todo el Caribe que un barco pirata navegando orgullosamente bajo un velamen hecho con ropa de cama florida robada de algún galeón español. Podrías pensar ingenuamente que coser velas era un momento de paz relativa, un respiro necesario en medio de tanta violencia constante. Nada más lejos de la realidad brutal. Había que mantener la concentración absoluta entre gritos desesperados de vigías anunciando barcos enemigos en el horizonte o la amenaza constante de tormentas tropicales que podían destrozar el lienzo recién remendado en cuestión de segundos. Era exactamente como practicar cirugía delicada en plena pelea de taberna con borrachos lanzándose botellas. De hecho, los piratas más experimentados y observadores llegaban a reconocer a los barcos conocidos a lo lejos simplemente por los patrones únicos de sus parches y remiendos. Era exactamente como una huella digital de lona marina. Ese de ahí es el capitán Barbarroja Johnson, sin ninguna duda. Reconozco esas puntadas torcidas características desde la épica batalla de Bermudas hace 2 años. Gritaban mientras señalaban el horizonte con telescopios de latón. Pero incluso con las velas en buen estado y perfectamente remendadas, ningún barco pirata podía gobernarse eficientemente sin su timón funcional. Perderlo completamente era como montar un caballo ciego y desorientado que había bebido demasiado café jamaiquino. Te movías desesperadamente, sí, pero sin rumbo fijo ni control alguno. Nada helaba más la sangre de un pirata veterano que escuchar ese crujido ominoso en la popa, seguido de la rueda del timón girando completamente loca, como si quisiera convertirse en molino de viento holandés en plena tormenta caribeña. El timón era básicamente una enorme pala de madera de roble macizo fijada estratégicamente en la parte trasera del barco. Tenía un solo trabajo fundamental:
dirigir y mantener el rumbo. Y cuando fallaba estrepitosamente, lo hacía de manera absolutamente espectacular, como un actor dramático en su último acto. Se calcula que alrededor del 40% de los naufragios mortales en el siglo XVIII fueron causados directamente por problemas críticos de gobierno. Imagina conducir un carruaje del tamaño de una casa entera, sin volante funcional, y en mitad del océano Atlántico con olas gigantescas. A veces el timón solo se aflojaba peligrosamente. Era la solución fácil, según los estándares piratas. Fácil, claro, si consideras colgarte precariamente de la popa con un martillo pesado mientras las olas furiosas intentan tragarte como a un aperitivo marino. Había que volver a fijarlo desesperadamente con clavijas de madera de roble o clavos de hierro forjado, todo mientras rezabas fervientemente por no acabar convertido en cena de tiburones hambrientos del Caribe. La verdadera pesadilla absoluta comenzaba cuando el timón se rompía por completo en 1000 pedazos. Entonces, los piratas más ingeniosos fabricaban lo que llamaban un timón de fortuna. Una tabla pesada de madera rescatada, amarrada con más cuerdas de las que verías en un festival de ahorcados españoles. Hacerlo funcionar correctamente era tan elegante como enseñar a patinar sobre hielo a un elefante africano. Se necesitaban al menos 6 hombres fuertes para controlarlo manualmente, moviéndose al unísono como un equipo de natación sincronizada, pero con más blasfemias creativas y menos gracia. El peor momento no era la fuerza física brutal requerida, sino las matemáticas complejas. Sí, matemáticas náuticas. Había que calcular el ángulo exacto para que el timón improvisado no los hiciera girar en círculos eternos como un perro persiguiendo obsesivamente su cola. El timón de emergencia más famoso de la historia fue uno hecho con 3 mesas de comedor de capitán unidas con hierros. La tripulación sacrificó heroicamente su propio comedor durante 2 semanas completas y comió sentada incómodamente en cajas de carga. Apostaría mi último doblón que más de uno planeaba secretamente un motín entre bocado y bocado. Los verdaderos héroes anónimos eran los valientes que tenían que sumergirse bajo el casco para atar las cuerdas o inspeccionar los daños estructurales. Sin escafandra moderna ni gafas protectoras, descendían con la cuerda entre los dientes, preguntándose si no habría sido mejor seguir de campesino tranquilo en Inglaterra. Algunas tripulaciones especialmente ingeniosas diseñaron sistemas de poleas para facilitar el manejo del timón improvisado, pero el resultado era un enredo laberíntico de cuerdas por toda la cubierta. Caminar se convertía en el juego más peligroso de rayuela del mundo. Un paso en falso y podías enredar todo el sistema de gobierno. Y lo peor de todo era que nunca podías relajarte ni un segundo. Con un timón improvisado, cada ola era una batalla épica. Cada cambio de viento un nuevo problema técnico. Era, literalmente, navegar al filo de la navaja más afilada mientras el destino jugaba dados con tu vida. Aunque el timón estuviera bajo control y funcionando correctamente, había otro enemigo silencioso pero constante: el agua que se filtraba sin descanso al interior del casco. Ningún barco de madera estaba completamente seco. Eso no era un defecto de diseño naval, sino una realidad inevitable de la vida marítima, tan inevitable como los impuestos reales o el mal tiempo durante las vacaciones en tierra. Se calcula que un navío pirata promedio absorbía unos 200 galones de agua salada al día, lo que significaba que la tripulación pasaba más tiempo achicando agua desesperadamente que saqueando galeones españoles. Mantenerse a flote era un juego eterno de golpea al topo. Tapabas una grieta con estopa y brea
y aparecía otra por sorpresa. La gran arma secreta contra las filtraciones constantes era el calafateo, que no era más que rellenar meticulosamente las rendijas entre tablones con fibras hasta que el agua dejaba de entrar completamente. Las juntas entre las planchas de madera de roble eran las peores enemigas, abriéndose traicioneramente con el calor tropical y la humedad constante como bocas hambrientas sedientas de destrucción. Los piratas experimentados usaban estopa de calidad, fibras de cuerda vieja empapadas completamente en brea caliente. Cuanto más usada y gastada estaba la cuerda, mejor funcionaba, porque ya había absorbido sal marina, resina de pino y quién sabe qué otros elementos marinos. Era la única ocasión en la que el equipo gastado y deteriorado valía más que lo completamente nuevo y reluciente. Luego venía la parte divertida del proceso: cubrir la estopa con brea caliente humeante. La brea era resina de árbol tropical calentada en calderos de hierro hasta volverse negra y viscosa, como una melaza infernal salida directamente del infierno. El hedor penetrante era tan terrible que podía hacer llorar hasta a un zorrillo adulto y se pegaba tenazmente a todo: ropa, cabello, piel expuesta. Algunos marineros veteranos juraban solemnemente que sus nietos nacían ya con manchas permanentes de alquitrán heredadas. A veces se añadía grasa animal derretida al cóctel impermeabilizante. Cada trozo de tocino se guardaba cuidadosamente durante semanas en barriles, se derretía lentamente y se mezclaba con la brea negra. Imagina preparar la cena familiar y guardar religiosamente la grasa no para cocinar deliciosos platos, sino para tapar agujeros en tu casa flotante. Un galeón español capturado llegó a usar el equivalente a 50 cerdos enteros en grasa para un solo trabajo completo de reparación. El honor dudoso de aplicar la brea caliente y peligrosa recaía casi siempre en los novatos más jóvenes, como una especie de rito de iniciación brutal. Bienvenido a la tripulación pirata. Aquí tienes un cubo de lava ardiente. Intenta no quemarte las manos, les decían entre risas los veteranos. Trabajar con esa sustancia pegajosa era como pintar artísticamente con fuego líquido, un movimiento en falso y te quedaba cicatriz de por vida como recuerdo. No era un trabajo de una sola vez y ya está. Los barcos necesitaban calafateo constante y meticuloso, sobre todo navegando en aguas cálidas caribeñas, donde la madera se expandía y contraía constantemente como si respirara con vida propia. En una tripulación bien mantenida y organizada, siempre había alguien con las manos manchadas de negro trabajando. A veces, bastaba con ver cuántos marineros tenían dedos completamente impregnados de brea para saber inmediatamente el estado general del barco. Pero a veces ni el calafateo minucioso ni los parches improvisados eran suficientes para mantener el barco a flote. Entonces quedaba solo una solución desesperada: varar el barco a propósito en alguna playa remota. Los piratas lo llamaban careening, llevar el navío laboriosamente a una playa desierta o banco de arena durante la marea alta y dejarlo recostarse como un gigante exhausto cuando el agua bajaba. El barco quedaba tumbado de lado, como una ballena gigantesca tomando el sol tropical, con todo el casco completamente expuesto a la inspección. En el siglo XVIII dorado, cualquier barco que se respetara necesitaba este proceso meticuloso cada 4 meses como mínimo. La razón era sencilla, pero alarmante. El casco se cubría inevitablemente de polizones indeseados, percebes enormes, algas viscosas y, lo peor de todo, los malditos gusanos de barco. No eran gusanos en realidad, sino pequeños moluscos que devoraban la madera con un apetito feroz e incansable. Una buena infestación podía convertir tu casco en queso suizo agujereado en cuestión de semanas, condenando el barco al naufragio. El careening era como un día de spa, infernal para toda la tripulación.
Primero había que raspar meticulosamente toneladas de percebes y criaturas marinas pegadas como lapas. Luego se revisaba cada pulgada del casco buscando daños, debilidades o señales de pudrición. Donde había debilidad estructural, se ponían nuevas planchas de roble, estopa fresca y suficiente brea caliente como para hacer envidiar a una petrolera moderna. El trabajo era brutal, sucio y peligroso. Pero había un problema mortal. Mientras el barco estaba varado indefenso, era un blanco perfecto para enemigos. Un navío tendido de costado en la arena no podía defenderse ni escapar. El famoso Bartholomew Roberts, conocido como Black Bart, perdió así un barco entero cuando lo sorprendió traicioneramente la Marina Británica durante la operación. Mala suerte comparable a que te atrapen tus padres justo cuando te tiñes el pelo de azul en secreto. El trabajo tampoco era ninguna fiesta tropical. Toda la tripulación debía participar bajo un sol abrasador caribeño, recubriendo el casco con una mezcla pestilente de brea, sebo animal y azufre en polvo. El hedor era tan intenso que superaba al de un vestuario de escuela después de gimnasia en pleno verano. Pero esa pócima asquerosa era el protector solar del barco, alejando eficazmente a los bichos marinos destructivos. Los piratas experimentados incluso clasificaban las playas según su utilidad. Las buenas para careening tenían aguas profundas cerca de la orilla, para facilitar el acceso, árboles tupidos para camuflaje y agua dulce cercana para beber. Las malas, bueno, más de una tripulación tuvo que abandonar los trabajos a medias porque alguien con telescopio divisó velas enemigas en el horizonte. Nada motiva tanto a un carpintero improvisado como el miedo genuino a la horca española. En resumen, mantener un barco pirata a flote no era un milagro divino, sino el fruto amargo de ingenio desesperado, terquedad inquebrantable y un vocabulario de maldiciones capaz de sonrojar a un demonio del infierno. Con nada más que trapos viejos, brea pegajosa, sudor salado y pura voluntad férrea, transformaban un montón de madera agujereada en un navío capaz de seguir cazando fortuna en los mares traicioneros. Y en eso, quizá, recibía el mayor tesoro de todos, la capacidad de sobrevivir contra todo pronóstico.